Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de los coloquios jurídicos y sociales, en un esfuerzo productivo o de producción, más bien dicho, de la Fundación Poder Ciudadano y estudiociudadano.cl. Estamos ya a la mitad de este ciclo, hemos desarrollado algunas ideas, pero nos quedan otras todavía, interesantes, entretenidas, para analizarlas. Quizás incluso podríamos estar equivocados en lo que estamos planteando. El tiempo lo dirá. Lo importante es que estamos juntándonos todas las semanas para conversar sobre temas sociales, jurídicos, también un poquito, si es posible, bajarlo a la contingencia y de esa manera hacer un aporte al diálogo público, social, de la política actual en Chile. El tiempo dirá si esto que estamos haciendo ha servido para algo. Quiero saludar entonces al expositor y principal panelista que tengo todas las semanas en estos coloquios jurídicos y sociales. Bienvenido, Gastón Díaz Norambuena. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan y nos escucharán algún día. Y yo mismo quizás cuando esté más viejo lo pueda retomar. Exactamente. Bueno, les recuerdo a nuestros amigos que Gastón Díaz Norambuena es presidente de la Fundación Poder Ciudadano, es abogado, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación y magíster en Ciencias Políticas y en Ciencias Sociales y Participación Democrática. Hemos estado conversando varios temas estos días. No sé, antes de pasar al tema de hoy día, Gastón, si quieres hacer algún alcance respecto de los temas anteriores, porque hoy día el tema que nos convoca se llama la crisis de la democracia representativa. Primeros minutos para que puedas plantear lo que quieras, partiendo tal vez de algún detalle que haya quedado de los capítulos anteriores o derechamente empezar ya a desarrollar este capítulo de hoy, que lo repito, es la crisis de la democracia representativa. Mira, yo creo que si quedó algo en las exposiciones anteriores, en las cápsulas anteriores, hoy día lo vamos a retomar por el mismo tema que vamos a tocar. Así que yo te diría que comenzáramos, o sea, explicando un poco el por qué este nombre, esto de la crisis de la democracia representativa. Démosle entonces. Claro, las personas que nos han ido mirando los programas anteriores se habrán dado cuenta de nuestra posición con respecto a lo que entendemos nosotros por democracia y cómo fue surgiendo en la historia este concepto distinto que es el gobierno representativo y que por una situación más bien útil, práctica y acomodaticia se le ha llamado democracia representativa, cuando en realidad no es una democracia. O sea, cuando uno estudia la democracia, uno siempre se va a Grecia, a Atenas, a Pericles, y si uno compara ese momento de la historia y lo compara con lo que hoy día vivimos en Chile, por ejemplo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sin embargo aquí se le dice democracia. Ah, pero es que esa es una democracia directa y nosotros somos una democracia representativa. Esa es como la salida que tiene la doctrina. Pero, como tú bien dijiste también en la vez pasada, esa democracia directa era directa para los iguales, para los paterfamilias. No era para todos los habitantes de esa comunidad. Y ahí nos situamos a lo que también explicamos la vez pasada, este politólogo que consideraba que en ese escenario la democracia se usaba como una protección. Es decir, estas personas son incapaces, necesitan ayuda, necesitan que los capaces los dirijan. En el fondo era una aristocracia. Pero bueno, esto lo explico para decirle a la persona que nos esté mirando que toda esta entelequia de las ciencias sociales y de la ciencia política son paradigmas que se estudian para que las personas vayamos tomando un camino con el estudio que van desarrollando estos cientistas
pero no necesariamente siempre tiene que ser así, o debe ser así. Fundamentalmente nos encontramos, por ejemplo, hoy día con una crisis de las ideas políticas de la representación. Esta representación que nació básicamente en los Estados Unidos, en la independencia de los Estados Unidos. Los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano colocaron en sus constituciones: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a referencia del pueblo. Este concepto de pueblo nace ahí, porque si tú vas a la Grecia antigua, a la democracia directa, ahí no se habla de pueblo, ahí se habla de ciudadanos, de iguales. Entonces, ¿dónde la esencia de esta democracia representativa, a dónde está? Es una idea que se generó a partir de que consideraba uno que tenía que unificarse el concepto o unirse el concepto de pueblo con gobierno. ¿Cómo lo hacemos? Porque recordemos también que el concepto de pueblo surgió en la Revolución Francesa, cuando ya no este estado llano se rebeló con respecto a la nobleza, con respecto al clero, y este estado llano entonces generó toda esa sinergia que provocó la Revolución Francesa, y en paralelo apareció el constitucionalismo norteamericano. Y esta evolución de nuevas ideas revolucionarias, ideas que no estaban en lo que la historia de ese momento convocaba. Entonces yo le quiero decir al telespectador que eso es lo que son las ciencias sociales. Las ciencias sociales es un proceso de cambio de ideas. Entonces yo no sé por qué la gente hoy día se sorprende tanto cuando están cambiando los conceptos. El Estado-Nación, por ejemplo, el otro día que lo conversábamos, nosotros como Estado tenemos apenas 200 años. Y esta es una idea ni siquiera nuestra, sino que es exportada de Europa, de la civilización, sí, de la que nosotros formamos parte. Pero esta civilización impuesta, nosotros somos hijos de los invasores, en el fondo. No los invadidos, porque ahí están los pueblos originarios en la convención alegando sus derechos. Pero bueno, en el fondo, esto de la crisis de la democracia representativa, tenemos que situarnos primero por qué nació en Estados Unidos y no nació en otro lugar. Y esto tiene que ver mucho con los colonos, con los primeros colonos que llegaron a estas colonias, las 13 colonias norteamericanas. Y estos colonos, en su mayoría, tenían una religión específica. ¿Tú recuerdas, Alejandro, de qué religión era? Parece que eran protestantes, ¿no? En general. Exactamente. Y dentro de la línea protestante existían tres líneas en ese momento en Inglaterra, que son fundamentalmente los migrantes que llegaron a las colonias. Estaban los puritanos, los presbiterianos y los anglicanos. Y aquí llegaron básicamente los puritanos. El nombre lo dice todo: puritanos, puritanismo. ¿Qué es lo que explicaba? ¿Cuál es la concepción que ellos tienen de Dios y de la Biblia? Bueno, que nadie puede interpretar la Biblia como intermediario, sino que ellos mismos. O sea, ellos son, en ese sentido, no tenían intermediarios como los católicos, por ejemplo. Que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que las llaves del paraíso los tiene los representantes de la iglesia. No, los puritanos decían la Biblia y Dios.
Claro, bueno, eso está en la base de la reforma, del proceso de reforma de la Iglesia, porque precisamente antiguamente la Biblia estaba solamente en latín, ¿sí? la leían solamente los sacerdotes, la misa se hacía de espaldas al feligrés, y la verdad es que los católicos tradicionales no entendían nada de lo que estaba pasando, porque al final el clero se reservaba esta exclusividad en la lectura, en la interpretación, en el conocimiento. Entonces, la reforma indudablemente viene a cambiar eso y se genera esta relación directa donde el hombre puede leer directamente la Biblia, que ya se empieza a publicar en distintos idiomas, por eso la creación de la imprenta también marcó ahí un punto importante. Entonces, este puritanismo, según lo que tú nos cuentas, lo que viene a ¿Sí? hacer es a generar esta relación directa del hombre con el conocimiento, en este caso con la deidad. Eso parece que también tiene un correlato en lo político, Gastón. Exacto, porque, por ejemplo, los anglicanos, como tú bien sabes, eran más dependientes del poder político de la reina, que se separó del Papa, ¿no es cierto? Y creó una religión nueva, que es el anglicanismo. Y los presbiterianos eran un punto intermedio, pero a Norteamérica llegaron los puritanos. Y esta relación directa con Dios y con la Biblia, ¿no es cierto?, va generando en ellos un concepto muy arraigado de la libertad, la libertad del pueblo de Dios. Y esa libertad del pueblo de Dios caló tan fuerte en personas que tomaban unos barcos de madera, atravesaban todo un océano, el océano Atlántico, llegaban a esta zona, ¿no es cierto? Y más encima se encontraban con la vastedad de Norteamérica. Imagínate para esas mentes. Indudablemente que el concepto de libertad y de pueblo estaba demasiado arraigado en ellos y comenzaron a desarrollarlo. Y ahí entonces vienen los padres fundadores, Jefferson, Madison y toda Washington y toda esa gente, ¿no es cierto? Y comenzaron a crear esta entelequia jurídico-política. Y yo quiero que la gente le quede muy claro que estos son paradigmas impuestos o creados por las personas. No son leyes de la naturaleza. Pueden estar bien o pueden estar mal. Si funcionan, están bien. Si no funcionan, están mal. Son como las revoluciones que yo te decía. Cuando las revoluciones ganan, se legalizan y ya dejan de ser revoluciones. Aquí estamos en lo mismo. Y empezaron ellos con una característica distinta a lo que sucedía en Europa. En Europa, por ejemplo, tú también lo sabes, y la gente también, mucha ya lo sabrán, que en Inglaterra no existía constituciones escritas. Existía el common law, el conjunto de costumbres y tradiciones. Ese es el derecho inglés. Por lo tanto, no existía. En la Revolución Francesa recién se comienza con la escrituración, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y aquí aparece el constitucionalismo escrito, la Constitución. Esta Constitución que está basada básicamente en el contrato, el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Y Jean-Jacques Rousseau dice que el hombre hace un contrato donde se establece sus límites para que las personas puedan desarrollarse en comunidad. Porque de lo contrario estaríamos en un estado de naturaleza, dice. No solamente lo dice Rousseau, sino que lo dice Locke y otros más, ¿no es cierto? Hobbes, los grandes pensadores, los grandes científicos de esa época. Pero bien, entonces, esta democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como lo dijo en el cementerio de Westfield Abraham Lincoln, estaba arraigada tanto en este pueblo que se desarrolló de manera bastante eficiente, si se quiere, donde le dijeron, bueno, aquí el que va a gobernar es el pueblo, pero va a gobernar a través de sus representantes. En el fondo lo que estaban haciendo era
dejar conforme a los puritanos, al pensamiento teológico de los puritanos, pero transformar esto en una especie de aristocracia, que en el fondo eso es. En el fondo, si tú le dices a la persona, usted tiene la facultad de elegir y ser elegido, pero para ser elegido tiene que pasar por un filtro. O sea, no cualquiera puede ser elegido. Para eso están los partidos políticos. Ese es el gran filtro que hay. Y en ese escenario entonces nos encontramos con que esta democracia representativa se comenzó a exportar. Y ahí llegó un poco torcida, un poco acomodaticia a América del Sur, a Latinoamérica. Y piensa tú cómo se gobernaba en estos lugares, en estas latitudes. Allí se pensaba de una manera, se había impuesto de una manera. Cuando nosotros decimos se pensaba de una manera, tenemos que hablar de los colonos y de los hijos de los colonos y de los mestizos que se produjeron a través de la mezcla racial. Porque aquí vivían pueblos originarios, ¿no es cierto? Y esos pueblos originarios ni siquiera se le han considerado en la historia patria. O sea, yo no sé si alguien conoce la historia del pueblo mapuche o del pueblo ona, no. Aquí cuando se enseña historia en las casas de estudio, en los liceos, se habla todo de la civilización cristiana occidental. Se habla de la querella de las investiduras, por ejemplo. Está allá la cosa. Pero aquí no se habla del imperio incásico, no se hace un estudio de la civilización incásica, por ejemplo. Y eso te demuestra a ti de dónde se quiere generar el origen de nuestra civilización. Está lejos de estos lugares. Todo viene de allá hacia acá. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y empieza a exportarse esta idea y llega a estos lugares, le cae de perilla al poder constituido aquí, porque el poder constituido estaba compuesto por un grupo de funcionarios dependientes de la corona de España. Estos funcionarios, que se les llamaba criollos, estos criollos eran españoles, pero que estaban arraigados en esta zona, y los hijos más acomodados e influyentes que vivían con ellos, estos criollos eran la élite política. ¿Por qué se les dice élite? Porque ellos eran los que tomaban las decisiones. Entonces, esta democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, les cayó de perilla, porque ellos toman las decisiones y le dicen al pueblo, que en este caso serían los inquilinos, ¿quién de nosotros tiene que gobernarlos a ustedes? Así comenzó esto. Las primeras constituciones escritas en Chile, que se llamaron reglamentos, eran verdaderas imposiciones que se le hacían a los inquilinos, porque la idea era que la gente primero los conociera y aceptara esta regla del juego, y obviamente los elegidos salían de los mismos grupos de poder. Y esto se expresó de una manera bastante notable con lo que fue sucediendo en nuestro país a lo largo de su historia constitucional. Incluso hubo después un alzamiento entre los dos bandos, entre los pelucones, ¿no es cierto?, y los pipiolos, que eran con distintas líneas políticas, unos liberales y otros más conservadores, con la batalla del Ircay, y ahí entonces priman los conservadores, y ahí comienza una línea de, entre comillas, estabilidad política, que duró bastante, con la Constitución de 1833 en adelante, pero que en el fondo fue generando el origen de nuestros paradigmas políticos. Entonces, cuando yo digo que estamos en una crisis de la democracia representativa,
yo no he tenido mucha acogida con ese planteamiento, porque la gente no entiende. Dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué vamos a estar en crisis? Y siempre vamos a tener que ser gobernados, y le dicen otra cosa al ciudadano o a la persona, que yo quiero que también, Alejandro, lo reflexionemos, cuando le dicen, usted, estimado ciudadano, cuando vota, porque eso es lo único que puede hacer en el fondo, optar, usted está ejerciendo su soberanía. No sé si tú has escuchado eso. Su soberanía es como si eso fuera la soberanía. Porque claro, tú, en el fondo lo que le están tratando de decir, explicando técnicamente, como decía Rousseau, uno tiene el poder, la gente tiene el poder, y ese poder uno lo traspasa voluntariamente en el voto a alguien, y ese alguien que gana tiene el poder de toda la gente que votó, y se transforma entonces en una autoridad. Y esa autoridad entonces tiene la facultad de tomar decisiones por los demás. Ese es el concepto de que tú entregas tu soberanía cuando tú votas. Pero la pregunta que cabe entonces, ¿qué es la soberanía? Porque si uno dice, bueno, entonces uno le va entregando un poder, pero yo ¿de dónde emana ese poder? Y ahí viene este artilugio y estas combinaciones de conceptos que a la gente durante un siglo se le ha ido imponiendo y diciendo. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, estimado Alejandro, que cuando alguien le pregunta a alguien en la calle o a un alumno, incluso hasta alumnos de derecho, ¿qué es lo que es la democracia? Ah, la democracia es el gobierno del pueblo. Pero ¿y eso qué significa? Entonces, ¿Chile es una república democrática? Sí, dicen, es una república democrática, pero bueno, ¿y quién gobierna aquí? ¿El pueblo? No, los representantes. Ah, entonces, ¿el gobierno de quién? ¿Es del pueblo? Ah, es que el pueblo le entrega poder a los representantes. Entonces ya no es tan gobierno del pueblo. Y así vienen las combinaciones. Oye, Por ejemplo, Gastón, y en ese contexto que tú estás mencionando, la elección de la Convención Constitucional, ¿fue un acto soberano? ¿Se traspasó poder realmente? ¿Se rompió el esquema tradicional de que los partidos políticos generaban este filtro para, para para que el ciudadano común de candidato pase a ser autoridad? En otras palabras, la actual convención es una representante de un nuevo modelo de representación democrática, porque no podríamos llamarle que es democracia directa, porque sigue habiendo representación. Pero tal vez la pregunta ¿es más democrática la convención constitucional que, por ejemplo, el Congreso que acabamos de reelegir? eso tiene que ver con lo que estamos hablando, con la crisis de la democracia representativa, que en el fondo es la crisis de la representación, esa representación que emana de los partidos políticos. Cuando la gente tuvo la oportunidad de darle la espalda a los partidos políticos, fue justo o precisamente en esta convención constitucional, porque la gente no quiso votar por representantes de partidos políticos, la gente optó por representantes populares, por unificación de independientes, y ahí tenemos lo que tú dijiste, la lista del pueblo y todo esto, porque la gente, sin tener que instruirse y conociendo todas estas cosas, estas son cosas de sentido común, estimado Alejandro. O sea, yo los puedo estar explicando un poco más académicamente o por lo que yo he estudiado, pero la gente saca sus conclusiones rapidito. O sea, no es necesario estudiarse un tratado de ciencia política para comprender que los partidos políticos, como yo te dije la otra vez, están mal perfilados en el concepto que hoy día necesitamos.
Los partidos políticos pareciera ser que son la solución, pero no lo son, porque ya como te lo expliqué la otra vez, y Mitchell lo dice muy bien, son máquinas de poder. Claro. Y para llegar al poder tú tienes que necesariamente transformarte en un ejército. O Y sea, eso es el arma política. o sea, claramente en el plebiscito que nos llevó a esta convención constitucional, recordemos que habían dos preguntas. Uno, si usted quería o no quería que se convocase a una convención constitucional, y la otra era cómo quería que estuviese integrada esa convención, y habían dos alternativas, que era elección directa de convencionales o algo mixto, que iba a incluir entonces a representantes del Congreso que en ese momento estaba vigente. Y bueno, todos sabemos el resultado de la historia. Sí se aprobó esta convocatoria y también se aprobó la idea de que fueran elegidos directamente. Sin embargo, hoy día, Gastón, hay una verdadera tensión entre lo que está haciendo la Convención Constitucional y este nuevo Congreso, porque en entre medio tuvimos nuevamente elecciones, entonces el Congreso actual no es el mismo, aun cuando se pueden repetir algunos personajes y hay ciertos equilibrios que tienden a generarse y también a desarmarse, pero en principio el actual Congreso es distinto al Congreso anterior cuando se hizo el plebiscito que nos llevó a la Convención Constitucional. Y para ir cerrando este capítulo de día, ¿cómo tú ves a ambas instituciones como representantes del pueblo? ¿El nuevo Congreso es más representativo que el anterior o y que la convención? ¿O de alguna manera estas dos instituciones, convención y nuevo Congreso, podrían de alguna manera juntos aparecer representando de mejor manera la sensibilidad nacional? Estoy pensando, por ejemplo, en el conflicto que se ha armado porque en la convención se quiere eliminar el Senado, que es la Cámara Alta, la Cámara Mayor, en el Congreso, para reemplazarla por una especie de consejos regionales, pero algunos dicen, no, mira, esto es un unicameralismo disfrazado, porque el verdadero poder legislativo va a estar en la Cámara de Diputados, y esto del presidencialismo atenuado no es tal, porque el presidente va a ir con toda su gente a las elecciones y por lo tanto vamos a tener un presidente quizás con más poder que el actual. En resumidas cuentas, todo este ejercicio, toda esta vuelta, el haber votado por la convención, el haber elegido directamente a los representantes, ¿nos está llevando a una mayor representatividad de los futuros sistemas o en el fondo una verdadera involución, Gastón? ¿Cómo estás viendo tú este proceso? Mira, para que las cosas funcionen bien, uno tiene que tener claro los mapas que la historia te coloca por delante. Y cuando las personas no tienen claros los mapas, indudablemente tú vas tomando decisiones estratégicas en un terreno que es inexistente, o que es antiguo, o que está obsoleto. Y eso es lo que sucede en la Convención Constitucional. La Convención Constitucional nace rechazando la política de castas de los partidos políticos, pero se constituye como tal y una vez que se instala, se transforma en casta política. Eso es evidente lo que ha sucedido, porque están tomando decisiones que no concitan la mayoría ciudadana de la gente que votó por una convención constitucional. Y eso, estimado Alejandro, es la crisis de la representación, porque ellos, al ser representantes, comienzan a tomar decisiones propias. Por ejemplo, te voy a dar un caso de ellos con muy buen ánimo, ¿no es cierto? Con muy buen ánimo, con muy buen espíritu, el espíritu que los convocó y que ganaron en una elección. Ellos llamaron a estas iniciativas populares de norma, a que la gente presentara iniciativas y que la Claro, gente los votara y los más votados. Pero hay y tenían que sacar cierta cantidad de votos, y hay muchas que pasaron esa claro. valla.
y sacaron 15.000 votos para que fueran a lo menos, imagínate, considerados. Lo que escuché yo de los constituyentes, la respuesta que dieron en los medios de comunicación cuando rechazaron esas iniciativas que tenían miles de personas que los apoyaban. Sí, 40.000, 60.000. Mire, le dijeron, a nosotros nos eligió la gente para tomar decisiones. Y lo que tenían derecho esas propuestas eran a ser escuchadas y respetadas, ¿no es cierto? Y si no nos gustaban, no votábamos por ellas, porque nosotros estamos aquí para tomar decisiones. Pero lo que sí tenían el derecho, se habían ganado el derecho a que se expusiera. Pero se expusiera ¿ante quién? Ante ellos. Ellos actuando con la soberanía que supuestamente ellos detentan, porque tú sabes que estos constitucionales dicen que hay muchos doctores, cientistas, yo no sé si será tan cierto eso, pero hay gente sí que tiene títulos académicos, entonces ellos dicen nosotros somos poder constituyente originario, por lo tanto nosotros tenemos el ejercicio de la soberanía y nosotros estamos mandatados para decidir, y ahí es donde viene el conflicto, lo que yo le estoy señalando a usted, la crisis de la representación. Si lo que debieron hacer esta gente que está ahí, y esto lo digo para que quede grabado, lo que debe hacer esta gente iba bien enfocada, iba desarrollando cabildo, iba a consultar, y estas mismas iniciativas populares de norma debían haberle dado otro tratamiento, un tratamiento más de decisión y no tanto de consulta, porque la participación ciudadana tiene que ser vinculante, no simplemente consultiva. Y ahí es donde ellos mismos están cayendo en su propia trampa. Por una parte, esta convención constitucional fue electa rechazando la política de casta de los partidos políticos, pero se han transformado en lo mismo. Hoy día para la ciudadanía comienzan a ser tan detestables como los mismos políticos del Congreso. Y ahora, y señalando lo que tú dices, que el Congreso ahora quedó constituido de manera distinta, bueno, lo que pasa es que cuando tú ves un desbande de un sector político determinado, ¿qué es lo que hace la gente? Usa el sistema que ya lo dijo Montesquieu, del checks and balance, frenos y contrapesos. Y ahí viene entonces un parlamento mucho más conservador que el anterior, que le permite entonces ahora a la ciudadanía estar un poco más tranquila, porque de lo contrario, imagínate tú con estos constituyentes que hoy día se sienten con el poder constituyente originario para tomar decisiones basadas en sus propios criterios, que no tienen por qué ser de la mayoría de la gente. O sea, mucha gente votó en masa por el apruebo porque quería algo distinto y porque no tenía mucha escapatoria tampoco. O sea, no es que uno haya dicho, por ejemplo, yo tengo mi teoría sobre el estallido social. Esto del estallido social fue una muestra quizá ni siquiera de un acto muy racional. Fue derivando como solución a una convención constitucional, más que nada para que la gente se calmara. Y todo ha ido derivando, creo yo, en una situación un poco conflictiva, porque hoy día nos encontramos con una convención que está haciendo una constitución que a la gente no le está gustando, estimado Alejandro, no le está gustando los resultados que está observando. Entonces, yo, y con esto quiero terminar el tema que tú me preguntaste, yo les tengo una sugerencia, que si quieren aprobar la Constitución, a la ciudadanía se le consulte también por capítulos, no como un todo, porque si hay que decidir como un todo, la gente va a encontrar 2 o 3 cosas que no le gusten y sencillamente no la va a votar. En cambio, si la vamos votando por partes, yo creo que sería la solución, porque
porque la Constitución que se está haciendo, por lo que yo he escuchado en la prensa, no es toda mala, no es un desastre de Constitución. Tiene artículos, tiene 160 artículos creo que se han aprobado, pero yo he escuchado algunos hallazgos. Tampoco puedo desconocer y ser tan soberbio para decir que todo lo que se está haciendo está mal y ellos no saben hacer constituciones. No, son muchos artículos que quizás están bien inspirados y están en armonía con el siglo XXI. Pero hay otros que son tan importantes, tan decisivos, que pueden estar contaminando, como dice un autor por ahí, es la manzana envenenada, que si aprobamos esa constitución, al final va a terminar ser peor el remedio que la enfermedad. Y eso va a quedar de manifiesto cuando se convoque a plebiscito, porque hay mucha gente que se está preparando para el rechazo. Yo no sé si tú has observado que la gente de derecha le dijeron a ellos estratégicamente: escóndanse, porque ustedes provocan más rechazo que el mismo rechazo de la Constitución. Entonces, otras personas independientes van a salir a rechazar esta Constitución. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y por qué pasa esto, estimado Alejandro? Porque los mapas del siglo XXI de la política no están claros. Es como la invasión de los rusos. Los rusos se equivocaron con los ucranianos. Ellos tenían un error de cálculo. Cuando tú tienes un error de cálculo, indudablemente viene la confusión, el caos y el conflicto que no se arriba a buen término. Bueno, y por eso entonces que tenemos una crisis de la democracia representativa y pareciera de pronto, no tiene por qué ser así, todavía hay tiempo, pero pareciera de pronto que, tal como dice Gastón, el remedio puede ser peor que la enfermedad por estos problemas tan propios de la democracia. Yo creo, Gastón, realmente que más allá de lo que pase, se apruebe o se rechace el texto constitucional, este proceso que ha vivido Chile va a ser motivo de estudio el día de mañana en universidades, en institutos, va a dar mucho que hablar, porque aquí hay una serie de elementos que incluso algunos denuncian que se han repetido o se están repitiendo en otros países, un cierto guión. Algunos dicen: mira, este estallido no fue tan social ni fue tan espontáneo, aquí también habían intereses. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otros programas, porque si no se nos alarga mucho más este capítulo. Quiero agradecerte, Gastón, la posibilidad de haberte tenido nuevamente para conversar en esta ocasión en el nuevo capítulo de los coloquios jurídicos y sociales, en un esfuerzo de producción de la Fundación Poder Ciudadano y Estudio Ciudadano.cl. Los dejo invitados para la próxima semana para un nuevo capítulo, para que sigamos avanzando en este proceso de diálogo, de reflexión, a ver si terminamos el año con algo mejor que como lo partimos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Dios mediante.